saludamos a Javier Buendía, candidato a concejal por el Distrito Centro del Movimiento Pachacutic. Vamos a conversar con Buendía y con Páez en torno al tema campaña electoral y propuestas. Vamos a empezar, si es tan amable Javier, si usted quiere iniciar, por una apreciación en torno a cómo ha visto los últimos acontecimientos, estas decisiones que se han adoptado en el municipio, el tema del debate, en fin, los últimos resultados de encuestas que se conocieron hasta anoche por parte de las empresas, en fin, el panorama electoral es la pregunta que le formulo. Buenas tardes. Gracias, muy honrado como siempre de esta invitación y de estar en este espacio, Andrés. Creo que esta es una de las pocas ocasiones que, faltando 10 días para la elección, donde ya estarían por marcarse tendencias, el símbolo básico es la incertidumbre. En primer lugar, por esta falta de certificación en la información que se provee por parte de las empresas encuestadoras, de cuyo examen técnico en las fichas de quién encuestan, cómo se encuesta, a quiénes encuestan, no se tiene mayores niveles de certidumbre y de confianza. El segundo, las inexactitudes que existen al interior, presuntamente desde nuestra óptica, al interior de una organización política, que llevan a imprecisas expresiones por parte del alcalde encargado, por llamarle de alguna manera, cuando él conoce, entiendo yo, y debe haber incluso la asesoría jurídica necesaria, para que dos de aquellas propuestas que él hizo públicas ayer a través de esa intervención, sabe que se trata de reformas a ordenanzas. ¿Debieron haber pasado por el Consejo, usted dice? Por supuesto, la 247 relacionada con, que además reformó en el libro segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros los abogados tenemos el defecto de ser excesivamente legalistas, pero él sabe que efectivamente se necesitaba para hacer ese desincremento, esa rebajita. Perdón, es el artículo 247. Es la ordenanza 247 del 2008 que generó el tema de las sanciones por parqueo inadecuado. Además, él sabe que en términos de... Él presidió la sesión de consejo el 21 de diciembre de 2011, en la que la ordenanza 339 reformó el tema del impuesto a la patente. Hay que recordar, y aquí en estos mismos micrófonos, mi contertulio hacía la precisión a alguien de que quien hace impuestos es quien genera los impuestos, quien legisla. Eso es la asamblea. Es la asamblea. En este caso es un peaje y es una tasa, ¿no? Una normativa, lo que se hace es adaptar en la normativa local aquellos impuestos. Entonces, esa normativa de 2004 fue el 21 de diciembre de 2011 en sesión presidida por don Jorge Albán, modificada también en términos del impuesto a la patente, donde se aumentó la base imponible, y la base era justamente de $20. Entonces, para poder ahora hacer el mínimo para todos estos comerciantes que van a generar todo un dispositivo y etcétera, de personas que les van a ir a abordar y les van a decir qué actividad comercial tienen y les van a facilitar el tema del trámite, sabe que para bajar a $10 se necesitaba hacer una reforma a esa vigente ordenanza. Así como 339. Para subir era necesario una autorización, un acuerdo del Consejo, para bajar había necesidad también de una sesión. Por supuesto, además el Consejo debía debatirlo en 2 sesiones. El señor Albán ya después de 5 años me imagino que conoce el trámite parlamentario, y además que ha suscitado que incluso concejales a la reelección de su propia organización política entren en debate y así se ha conocido durante el día. Y en ese orden de ideas también habrá que pensar cuál es el sustento técnico, porque esto de que simplemente se tratan de cambios en el orden tecnológico para quitar los peajes, sí nos llama la atención. ¿Cuál es el sustento? ¿Qué número de personas van a ser las beneficiadas con esta línea de suspensión? ¿Y cuál va a ser el impacto que eso podría provocar en 2 gobiernos, ¿no? En el caso de la General Rumiñahui, se trata también del gobierno provincial. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Ahí lo vamos a decir con toda claridad. Esto es utilizar recursos públicos para ganar votos. Ok, hay un paréntesis para escuchar ahora sí a Carlos Páez sobre este panorama de campaña electoral. ¿Cuál es un poco la apreciación que usted tiene? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Un cordial saludo a quienes nos escuchan y a quienes estamos en esta mesa. A mí me parece que lo que hay que tener presente es que el municipio de Quito no puede pararse, la ciudad no puede pararse mientras continúa la campaña electoral. Las personas que quedan a cargo de la administración municipal tienen que seguir tomando decisiones para no paralizar lo que está en marcha, y lo que ha planteado
El día de ayer el alcalde encargado es básicamente dos temas que tienen el impacto que mencionamos. El uno es la rebaja en la multa por el mal estacionamiento, amparado en lo que determina una disposición del Código Orgánico Integral Penal recientemente aprobado, que demanda que los gobiernos autónomos descentralizados, el caso de Quito, que tiene la competencia de tránsito, insisto, como es el caso de Quito, tiene que adecuar su normativa a lo que establece en el caso del tránsito en particular, para aquellas sanciones que no implican la privación de la libertad. Evidentemente, el mal estacionamiento es una infracción de tránsito establecida y tipificada también en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y lo que se ha procedido es hacer esta homologación en las sanciones de tal manera de que ahora que asumimos la competencia del tránsito no exista esta dicotomía en lo que existía antes, que era una sanción cuando era una infracción a una ordenanza que fue además aprobada en el año 2008, o una infracción a la ley de tránsito. Y lo que se ha procedido es a unificar conforme lo establece la norma superior, que en este caso es la ley de tránsito. Es decir, aquí existe un pleno justificativo legal y entiendo que esos fueron los argumentos que ha emitido el alcalde para proceder de esta manera. ¿Y en el caso del peaje? En el caso de los peajes es una decisión de carácter técnico. Se ha venido insistiendo respecto a la necesidad de unificar en todo el país el sistema automático de cobro de peajes. Esto implica adoptar una tecnología que permita que todos los vehículos con un solo dispositivo electrónico puedan pasar por todos los peajes y ese dispositivo electrónico pueda grabar el costo y asignar el valor correspondiente al administrador del sistema vial en mención. Vea que aquí en el caso de Quito existen al menos 3 administradores de sistemas de peajes, el municipio en el túnel, en la autopista Osvaldo Guayasamín, la interoceánica, el Consejo Provincial de Pichincha con la avenida General Rumiñahui y el gobierno nacional que opera el sistema de carreteras nacionales. Y lo que se ha venido trabajando es en la homologación tecnológica para adoptar un solo dispositivo, lo que suele llamarse un tag, que permita que este sistema prevalezca en lo automático para evitar las interrupciones que genera el pago manual. Esto me parece muy interesante, Carlos, porque hay que aclarar, ya sabemos lo de la Rumiñahui, ya sabemos lo del túnel Guayasamín, pero ¿qué ocurre con carretas, con este control que lo maneja ya el Ministerio de Obras Públicas y que existe también un peaje? Lo que existe es una decisión, ¿no es cierto?, en lo que corresponde al municipio de Quito y el Consejo Provincial, lo que ha sido anunciado, y lo que sí existe es una decisión de homologar tecnológicamente ese peaje electrónico de collas, no sé, la autoridad nacional, que es el Ministerio de Transporte, que es la autoridad que ha concesionado la vía a Calderón Guayabamba, que es en donde se cobra el peaje, es la que establece el criterio técnico al que debemos someternos el resto de autoridades que operamos sobre sistemas viales. Ese peaje está dentro de la jurisdicción del Cantón Quito, ¿sí? Sí, pero es una vía de carácter nacional, como es la 35, la Calderón Guayabamba, que son vías de carácter nacional. Y también la Intervalles, hay un peaje ahí que también es del Consejo Provincial. Claro. Entonces la idea es homologar esta lógica de carácter tecnológico de tal manera de facilitar el pago y el cobro del peaje y evitar lo que ha sido hasta ahora una constante, que es que no habían podido homologarse estos sistemas y, por ejemplo, los usuarios de la Rumiñahui y la interoceánica debían contar con 2 dispositivos. Lo que se ha hecho ahora, y así ha sido anunciado, es que se está en periodo de pruebas respecto a este nuevo avance tecnológico y en función de eso se ha tomado una decisión que contribuya a evitar los conflictos que estos dispositivos ahora manuales generan para la movilidad, sobre todo de salida de Quito. Vamos a terminar este tema. No sé si esta consideración que ha formulado Carlos Páez le satisface. ¿Está usted satisfecho? Quizás una última, perdón. Sí, claro, el tema de patentes es el tema de patentes. Básicamente lo que se ha establecido es que existe una mala información respecto a cómo llenar las patentes de parte de aquellos negocios de pequeña monto, digamos estos bazares, tiendas, etcétera, que hace que se les cobre más allá de lo que el espíritu de la legislación establece. Ahí no existe una modificación de ninguna norma regulatoria, lo que existe es una aplicación de un mecanismo mucho más participativo y activo que posibilita que la gente pueda declarar adecuadamente el tipo de negocio que tiene y pueda cobrársele la patente que corresponde, que en este caso es mínima. Y tal vez con esta precisión, ¿usted coincide que el municipio tenía que haber aprobado esto, el Consejo? No creo, esto es una decisión de carácter administrativo y por tanto fue tomado en esta circunstancia, ¿no? De carácter administrativo. Bueno, veo que el texto que un poco les han hecho aprender a quienes no tienen formación jurídica, les hacen cometer imprecisiones. Solamente 2 aclaracioncitas nomás.
La primera, que en atención al tema de si querían buscar no homologación, sino concordancia con el artículo 140 de la Ley de Tránsito, esta lleva ya vigente varios años. No justamente ahora en época de elecciones y cuando saben que probablemente el pez se les está escapando de las manos. Lo segundo, hay una palabrita mágica en el tema jurídico, se llama vigencia. Y el Código Orgánico Integral Penal está aprobado. Lo que no está es vigente. Porque hay una disposición transitoria que dice que en el plazo máximo de 6 meses desde la publicación en el registro oficial entrará en vigencia. Entonces no se pueden aplicar normas de aquellos cuerpos legales que no están vigentes. Entonces deberían incluso hacerse asesorar un poquito más por la... ¿Pero qué tiene que ver el Código Orgánico Integral Penal? Porque ese es el sentido de la explicación jurídica que nos dan sobre las medidas que se han tomado el día de ayer. Lo están haciendo sobre un cuerpo legal que todavía no existe jurídicamente porque no está en vigencia. Y en segundo lugar, no nos tomen del pelo, pues. El artículo 140 de la Ley de Tránsito debieron hacer el tema de la concordancia hace mucho rato. Pero yo no quisiera desaprovechar la oportunidad, no he tenido el gusto y con las consideraciones personales de tener un diálogo frontal con el exsecretario de Movilidad. Y en esta lógica yo quisiera nada más por su intermedio plantear algunas inquietudes sobre la base del trabajo que nosotros hemos venido planteando en esta propuesta de trabajo durante la campaña electoral en materia de movilidad, producto de lo que el secretario conoce de nuestro trabajo el exsecretario conoce de nuestro trabajo de hace 5 años. Hay algunos temas que yo creo que este podría ser un gran ejercicio de rendición de cuentas y que hacen parte de nuestra propuesta para ver si tiene validez o no. La primera, aquí hay un documento que imagino el ingeniero Páez lo conoce bien, es del 11 de enero del 2010 que hablan del nuevo modelo de movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Y aquí nos señalaron en su momento cuál era el estado de lo que heredaban. Y en esa herencia habían varias deficiencias, muchas deficiencias. Y entre ellas, por ejemplo, el tema del transporte público. Y en el transporte público creo que hay aquellos elementos que el señor alcalde presentó en su informe de rendición de cuentas el año anterior al Consejo y que me fue a mí contestado a 32 requerimientos que yo le hiciera en octubre pasado, en materia de transporte público no se ven en las calles. Por ejemplo, el tema de las rutas y frecuencias que intentaron empezar a organizar en noviembre del 2011, hasta el día de hoy no se ven los frutos concretos. En términos, por ejemplo, del tema de cobertura, de rutas, de la posibilidad específica de que la gente cuente con servicio de transporte público eficiente, digno, de 5 de la mañana a 12 de la noche, que efectivamente esta reorganización nos permita bajar los niveles de congestión vehicular. Hay algunos elementos que serían muy importantes, muy importantes de que el señor exsecretario nos aclare. No sé, que usted se fundamenta en una propuesta que hicieron al inicio de la administración. Eso es lo que está refiriendo. Este documento tiene una certificación de carácter pública, pues es el modelo de movilidad que el Distrito Metropolitano de Quito diseñó cuando se diseñó al inicio. La gestión. Y aquí se nos dice, entre otros temas, que vamos a obtener después de 5 años, se entiende. Estos compromisos. Resultados concretos, eficientes. ¿Cuáles son los 3 que usted observa? 1, transporte público. Ok. Que nos digan exactamente cuáles han sido los alcances en materia de transporte público cuando yo creo que sigue siendo caótico, ineficiente e indigno. Lo segundo, tiene que ver directamente con el tema de las competencias de tránsito. En el 2010, y con varias declaraciones por parte del exsecretario de Movilidad a la prensa, se nos dijo que se iban a asumir de manera completa en varias oportunidades. Yo quisiera saber por qué se postergaron tanto. Incluso yo aquí, casi con este arsenal de documentos, tengo hasta el último registro oficial en el que por 14ª oportunidad se solicitó, y además el tema de los tiempos, ¿no? Se decía, ya en este mes nos toca, hace una declaración el exsecretario. ¿Esa es la competencia y el tercero? El tema, y además, mi pregunta es, ¿cuáles fueron las dificultades para asumir las competencias directas? Y ahora que las asumieron en noviembre, ¿cuáles son los resultados? Y número 3, quisiera saber de manera concreta, ¿por qué le mienten a Quito en términos de la tarifa del Metro de Quito? Los documentos, que aquí los poseo, de Metro Madrid nos dicen... Bueno, pero es que es eterno esto. Eso no podemos resolver. Es un tercero. Primero, pero eso está dentro de otro... Andrés, pero dentro de otro elemento que es la concesión del metro. Transporte público y el tema de qué pasó con las competencias. Carlos, por favor. Ahora, el tema del transporte público, el nuevo modelo de movilidad que fue presentado, parte de un reconocimiento ¿al que se refiere? Al que ha impulsado la administración del alcalde Barrera, parte de un reconocimiento de que los problemas que ahora afrontamos obedecen a una situación estructural de la forma como hemos venido ocupando el territorio.
cuando la ciudad y las gentes se fueron alejando de los centros en donde están las escuelas, los colegios, las oficinas, eso promovió que hayan viajes cada vez más largos que debieron ser resueltos de forma motorizada. Y la poca inversión que hubo en la administración anterior respecto al transporte público motivó un crecimiento vertiginoso del parque vehicular, aupado además por las nuevas condiciones económicas dadas por la dolarización y las mejores facilidades para acceso a los vehículos. Este no es un mal de Quito, es un mal del país y de la región en economías en transición. Nosotros lo que planteamos era la necesidad de cambiar el modelo, partiendo primero del reconocimiento de que se debe afectar la matriz del crecimiento y del desarrollo urbano, limitando la expansión horizontal de la mancha residencial y acercando los servicios a donde vive la gente. Este es un elemento que se llama gestionar la demanda, que implica la disminución de los viajes motorizados y por tanto implica disminuir la presión que existe sobre la limitada capacidad vial. Muestra de esto son, por ejemplo, las unidades educativas que se construyeron en Quitumbe, en Calderón, los 5 colegios réplicas que se están construyendo, los hospitales que se están construyendo a través del IES, a través del Ministerio de Salud Pública, en suelo planificado por parte de la municipalidad, así como los procesos de descentralización y desconcentración de los servicios, tanto del gobierno nacional como del gobierno local, de tal manera de incidir desde esta pata y desde esta visión en la disminución de los viajes y en una forma de ir resolviendo estructuralmente estas centralidades los problemas, ¿no que es se cierto? llaman, ¿no es cierto? Crear las multicentralidades y no solo una constreñida entre el Panecillo Claro. y la avenida El Inca, que hace que desde Puembo, Pifo, Cumbayá, Tumbaco, en donde creció acríticamente la ciudad, tenga que venirse todos los días hacia acá. Gracias Ecuador por estar con nosotros, gracias Quito por estar en la sintonía de Platinum y Radio Quito. En el caso de Platinum nos oyen en 90.9. Estamos compartiendo un diálogo, una conversación con Javier Buendía y Carlos Páez. Buendía es candidato por Pachacutic y Carlos Páez es candidato por Alianza País para el Consejo Metropolitano. Vamos a destinar estos minutos hasta que sean las 6 de la tarde, las 18 horas, para el tema metro, que es sin duda el tema central de la movilidad propuesta por Augusto Barrera. A ver, Javier, ¿cuál es su comentario y sus observaciones? Sí, parece que está un poco ansioso de hablar del tema del metro. Pero solamente para que no digan que hay avalancha, el tema del transporte público, aquí hay 1.635 personas que nos han firmado. Yo también firmo en contra del maltrato en el transporte público, que concuerdan en que no existe ningún tipo de resultado por parte del actual modelo de gestión para solucionar el tema de la demanda de los usuarios y usuarias. Me parece también que no hay que culpar a la Policía Nacional por la falta de planificación en el tema del corredor, y nada se dijo sobre las explicaciones en relación a por qué se postergó 18 veces el tema de la asunción final de las competencias de tránsito y transporte, más allá de la valentía que hayan demostrado. Vamos al tema del metro. Nosotros queremos proponer, sí, vamos al metro, pero vamos a hacerlo bien. Y entonces, si lo vamos a hacer de frente a la gente y no a sus espaldas. Por eso vamos a proponer inicialmente estaba pensando en una resolución, pero lo vamos a hacer por ordenanza en la primera sesión regular del Consejo, la posibilidad de construir una veeduría con los estamentos técnicos de la sociedad civil que nos permitan descifrar algunas cosas. En primero, el estudio de viabilidad comercial presentado por Metro de Madrid S.A. al municipio de Quito, quien además algo más de 20 millones de dólares le ha costado 20 millones de euros le ha costado a la ciudad este estudio, mencionan el tipo de la política tarifaria, ¿no? El tema de sin transbordos, con transbordos, y en el cuál sería el estimado del costo del pasaje al momento de inaugurar el proyecto. Tomando en cuenta que este estudio fue hecho en 2011 y se nos estableció que había que, para generar ya los valores finales en 2016 o en 2017, había que indexar el 90% de lo que se va acumulando inflacionariamente, tenemos que el 92.8% de las personas que ocuparían ese sistema tendrían por lo menos un transbordo, es decir, vendrían desde la Argelia, tomarían el metro, o desde el sentido norte y tomarían los 23 kilómetros, 92.8. ¿Cuánto les costaría eso? A eso les costaría nada menos y nada más que los 30 centavos que se habla para quienes están dentro de la línea de periferia y quienes ocupan la línea central. Sumado eso, nos da más o menos 70, 75 centavos. El alcalde 75, el ticket del metro. El ticket del metro, ¿certificado por quién?
por el estudio de viabilidad comercial del Metro Madrid que le entregaron y que ya fue discutido. Este es el documento que fue discutido en el Consejo Metropolitano. Aquí está. Estudios para el diseño conceptual del sistema, resúmenes ejecutivos, y esto fue entregado en 2011 como la primera parte de un contrato que tiene 3 tramos y que ha costado algo más de 20 millones de euros. Entonces, ¿se nos está mintiendo? El tema de los 45 centavos anunciado incluso internacionalmente por el señor alcalde titular, hoy con licencia y a la reelección. Nosotros vamos a exigir efectivamente que eso se congele, los 75 centavos. Y además, aquí en estos mismos micrófonos el ingeniero hace un tiempito, durante la campaña mismo, hizo una precisión. Es una tontería pensar que se va a pagar el tema de la construcción con la tarifa, pero sí el tema de la operación, pues. Y la operación, necesariamente estamos totalmente de acuerdo, hay un tema de subvención, pero primero 45 centavos para todo el sistema. Y en segundo lugar, lo vamos a hacer a través de la subvención que hace el Estado al transporte público en los $2 que se establece para el galón de diésel. Y ahí tenemos la capacidad de dar sostenibilidad. Lo segundo, más allá de los estudios que no tenemos mucho tiempo para hablar de ellos, 1.500 millones, con IVA y completo. Hay certificación de esto, de que no vaya a costar un solo centavo más. Y lo tercero, empecemos a construir ya pues. La fase constructiva es la fase 2, y el señor ingeniero lo conoce. Y en ese momento, entonces se ha dicho incluso en el propio informe de rendición de cuentas del alcalde, que se empezaría a construir el metro en el primer trimestre de 2014 y tenemos 36 meses. Las 2 estaciones es la fase 1 y además ha comprometido 64 millones de dólares que no han venido pues de desembolsos, son del presupuesto central. Okay. Estos 3 temitas. Ya, entonces vamos, Carlos, por el tema metro con estas consideraciones. El tema de la tarifa que ha señalado, el tema del valor total global de la construcción del metro y el asunto de la construcción del mismo. A ver, el tema de la tarifa tiene que ver con lo que implica un sistema integrado. Un sistema integrado tarifariamente quiere decir que usted puede tomar cualquier cantidad de viajes, ¿no es cierto?, pagando una sola tarifa. De tal manera de que quienes hacen los viajes más largos, que en el caso de una ciudad como Quito, son las personas normalmente de menor capacidad de consumo. Pongo como ejemplo a alguien que vive en el extremo sur de la ciudad y trabaja en el norte de la ciudad, puede tomar, por ejemplo, un bus, ¿no es cierto?, para llegar, digamos, hasta la avenida Maldonado, la Maldonado, otro bus hasta llegar, por ejemplo, hasta el Labrador, y un tercero que le lleve del Labrador a su destino. Eso actualmente, fuera de un sistema integrado, costaría 25 centavos el primer tramo, 25 el segundo, 25 el tercero, 75 centavos. La tarifa integrada que está planteado en el estudio es una tarifa de 45 centavos para quienes tienen que hacer esos transbordos, de tal manera de que las personas más pobres, que son las que, insisto, utilizan bus y normalmente hacen los viajes más largos, van a ser beneficiados, y aquellos que viven en la parte más consolidada de la ciudad pueden en algunas circunstancias sufrir un incremento que se compensa con la mayor velocidad. Ahora, Carlos, y el menor tiempo. Ahí es preciso que usted aclare, si yo me subo al metro, exclusivamente al metro, 45 centavos. Okay. Y si se mueve fuera del sistema integrado, por ejemplo, alguien que tiene que viajar por fuera del espacio consolidado, evidentemente tendrá que pagar una tarifa adicional por el bus con el que circula. Es decir, una lógica absolutamente, no solamente planificada de esta manera, sino con enorme sensibilidad social para que quienes menos recursos tienen sean beneficiados, no solamente en términos económicos, por incluso la rebaja de la tarifa que puede significar, sino fundamentalmente porque ello implica menor tiempo de viaje, que significa salir más tardecito de la casa, llegar más tempranito de vuelta, lo que significa un cambio significativo incluso en la vida de las personas. Es decir, no es que nos cambia la vida y es una forma de decir, sino que efectivamente modifica estructuralmente las condiciones de movilidad y la vida de las personas. Lo segundo, el tema de los estudios y de los costos. Y del valor total. Cuando se dice que los estudios cuestan 20 millones de dólares, yo quiero aclarar que frente a los 1.500 millones de dólares que cuesta la inversión, esto representa algo más del 1%. Para quienes hemos trabajado en proyectos, sabemos que normalmente la preinversión, es decir, los estudios, están entre el 2 y el 5% del costo de la obra. Por tanto, el haber pagado 20 millones de euros, que es 30 millones de dólares, está absolutamente dentro de los estándares internacionales y cualquier persona que ha hecho un proyecto conoce que esto es absolutamente así.
Le pongo un ejemplo, el arquitecto que le construye su casa de $100.000, mínimamente le va a cobrar $10-15.000 por los estudios. Tome en cuenta que este porcentaje va disminuyendo conforme se incrementa la magnitud de la inversión, y esto es una cosa así. Contratamos además seguramente a una de las mayores operadoras del metro en Occidente, de las mejores, de las más prestigiosas, los que más kilómetros de metro subterráneo construyeron y operaron en la última década. Es decir, no fueron gentes improvisadas, no fueron técnicos de tercera, no fueron gente vinculada con los proveedores de equipos o vinculada con las empresas de construcción, sino una empresa pública, en este caso española, de Madrid, que nos prestó su contingente para suplir esta brecha que existía respecto a las experiencias nacionales, en donde lamentablemente no se han emprendido proyectos de esta envergadura. Estos estudios se hicieron primero a nivel de prefactibilidad para verificar si el metro funciona en una lógica como la de Quito. Segundo, el diseño de este sistema integrado de transporte, porque es una torpeza, una ingenuidad, mala fe decir que solamente los que viven al lado de la estación del metro se benefician con ello. Por eso claramente el concepto es un sistema, una red integrada, de tal manera de beneficiar mayor porcentaje de la población. Y después lo que se hizo fue el diseño de ingeniería, que implicó, por ejemplo, evaluar las características del subsuelo, las condiciones soportantes del suelo de Quito, las condiciones de los flujos subterráneos, de los sistemas de alcantarillado, de toda la vida subterránea que existe, incluso la prospección arqueológica para verificar la posible existencia de algún vestigio que sea protegido, más evidentemente los diseños ingenieriles de la obra civil y del proyecto de transporte, que nos llega a determinar, ¿no es cierto?, el número de metros que necesitamos de rieles, los kilómetros que necesitamos de cables, por ejemplo, para la conectividad, los metros cúbicos de hormigón que se requiere para construir las estaciones, los metros cúbicos que se van a mover de suelo. Todo eso es lo que se tiene al detalle y es lo que permite en un análisis de precios unitarios, ¿no es cierto?, cuantificar el costo de esto. Mi compromiso, Andrés, es por supuesto verificar que este proceso de licitación llegue a los mejores términos, porque aquellos que abogan porque ojalá cueste más, parecería ser que llevan comisión y que están interesados en que nos endeudemos más de la cuenta. Hemos hecho el deber con absoluta responsabilidad. Muestra de ello es que organismos multilaterales, como en ninguna otra parte del mundo, apoyan un proyecto de esta envergadura gracias a la solidez técnica que muestran estos estudios y que nos permite esperar que efectivamente se cumplan dentro de estos márgenes, porque en los costos que están considerados incluso se consideran estos imprevistos que son comunes en estas obras de ingeniería, y nosotros, le insisto, velaremos para que esto sea absolutamente transparente, para que se contrate a una firma con absoluta capacidad técnica, con experiencia, con un bagaje atrás que le soporte las inversiones que esto requiere, de tal manera que dentro de los plazos establecidos podamos efectivamente concluir con este proyecto. Aquí terminamos. 30 segunditos, nada más, para decirle que el final project del señor ingeniero está bastante equivocado. De los 1.200 que existen para hacer proyectos, en relación a la información que le acaba de dar, no es la que está registrada en el tema de Metro Madrid. Y el tema, en relación a cómo él describió el tema de los distintos tramos de la tarifa, y además del anuncio del alcalde, fue la tarifa integrada de 45 centavos. 45 centavos. Pero es lo que y son no, lo que he preguntado yo si yo me lo que subo usted al le ha metro. hecho la precisión es si se trata únicamente de los 23. ¿Cuánto cuesta los 23 kilómetros? La tarifa 40. integrada, 45. ¿Cuál es la tarifa integrada? 70 a 75 centavos Por en un más metro que Madrid. grites el Andrés Carrión que está aquí. No. ¿Cuál es el valor? A ver, dígale usted a la ciudad cuál es el valor. Lo que ha sido anunciado por el alcalde, de los 23 kilómetros de tarifa integrada. Ah, la integrada. Entonces Metro Madrid miente. Aquí está. Metro Madrid miente. No. Además, en esa lógica, sin transbordos 25 centavos. Iniciales, ¿no? Sin transbordos 35 centavos. Con número ilimitado de transbordos 60 centavos. Entonces, el tema incluso de las modalidades, de qué porcentaje de personas se trasladan, el más alto está con un transbordo.
Y ese transbordo actualizado con la indexación a 2017 son 70-75 centavos. Dejemos de mentir. Con mucho gusto le traigo la copiecita. Y muchas gracias. Porque ese es el señor, lo que parece no solo que no le han hecho aprender, sino que no entendió lo que se hacen como cálculos preliminares. A mí con el tema del histrionismo no lo va a lograr, ingeniero, ¿no? Cuidado. Aquí está clarito lo que dice: 0.45 USD para viajes en el centro o periferia centro. Página 811 del documento que acaba de señalar, y que lo lea a medias y que trata de confundir a la ciudadanía. Y además el histrionismo suyo, a mí no me va a impresionar. Cuidado, porque se está equivocando de persona. Pero estamos terminando este instante. Muchas gracias. Del debate. Y aquí Gracias. está la